Muy buenas noches, que el Señor nos bendiga en este tiempo, que esta noche que nuevamente estamos reunidos acá podamos nuevamente escuchar la voz del Señor y pueda usted y yo recibir las bendiciones que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Sabemos que los tiempos que estamos atravesando son tiempos difíciles, son momentos quizás de pruebas de parte del Señor o también quizás son las circunstancias que Dios está permitiendo para hablarnos. Pero sea cual sea la una o la otra forma, acá estamos nosotros para escuchar también la voz de Dios que en esta noche puede hablarnos y nos puede traer una respuesta, ¿no?, a alguna duda o alguna inquietud que estemos atravesando. Yo quiero leer la palabra del Señor esta noche en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 y el versículo 7 al 11, donde dice así la palabra del Señor: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos, por favor, esta noche. Padre, muchas gracias. Queremos darle, Dios eterno y maravilloso, que una vez más, Señor, a través de este medio que estamos reunidos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea glorificada, mi Dios amado, en cada vida y en cada corazón, Señor. Bendigo esta porción de tu palabra, Dios, con toda bendición, Señor, del cielo, Padre Santo, Señor, que caiga sobre la tierra y sobre cada uno de los que escuchemos la voz tuya esta noche, Padre. Muchas gracias, Dios, por permitir, Señor amado Dios, a través de esta forma poder hacerlo, Señor. Bendigo la vida de cada hermano, de cada familia, Señor, y de cada persona que está viendo y escuchando este mensaje, Señor. Oramos para que la gracia de tu Espíritu Santo sea derramada sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema la perseverancia en la oración. La oración es una forma, una manera de cómo nosotros tenemos comunión con Dios. Es la forma de cómo Dios estableció que podamos comunicarnos con el Señor. Quiere decir que la oración tiene mucho poder cuando nosotros de verdad tenemos el hábito de hacerlo. Generalmente siempre cuando estamos orando o normalmente cuando lo estamos haciendo por alguna cosa o por alguna necesidad o por alguna situación que le estamos pidiendo al Señor, a veces nosotros no somos perseverantes en la oración. Quiere decir que muchas veces dejamos de orar por lo que estamos pidiendo o dejamos de creer por lo que le hemos pedido al Señor. O en todo caso dejamos de buscar esa meta, ese objetivo del poder lograr alcanzar la respuesta de Dios a través de la oración. Por muchas razones y por muchos motivos dejamos de hacerlo. Pero sin embargo, cuando miramos nosotros en la palabra del Señor, la respuesta que Dios ha dado a través de toda la Biblia con respecto a hombres y mujeres que oraron a Dios, siempre tuvieron una respuesta de parte del Señor. Entonces quiere decir que la oración libera el poder de Dios. Y esto tiene que ver con un principio que debemos aprender nosotros. Y debe ser la oración un hábito en nuestra vida. Si buscamos que las circunstancias alrededor cambien, no será fácil cuando acudimos a mirar o a querer cambiar aquellas circunstancias con nuestras propias fuerzas. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Como dice el dicho. O es como querer de repente alcanzar ciertas cosas sin habernos preparado para poder alcanzarlas. Es así cuando las circunstancias de repente de la vida que queremos lograr o queremos alcanzar con nuestras propias fuerzas se truncarán, se cerrarán o no podremos alcanzarlas precisamente porque no tenemos la fuerza para hacerlo. En cambio, creo que se abrirán las puertas, ¿verdad? Y vendrá una respuesta cuando le damos la batalla en oración, cuando ponemos aquella situación
o aquellas circunstancias que estamos atravesando nosotros, no a la oración, ¿no? Es necesario que su clamor de usted y mi clamor de mí, a ellos se sume la fe y la perseverancia, ¿no? La una va acompañada de la otra, es la fórmula eficaz para que se pueda producir una respuesta de parte del Señor. Sin embargo, esto es lo que nos cuesta hacer a nosotros, esto es lo que nos cuesta decidir, ¿no? Perseverar en ella, ¿no? Y es muy importante porque cada jueves que estamos reuniéndonos aquí nosotros, ¿no? Hay una palabra que Dios pone en nuestros corazones para que podamos compartirla. Y creo que es una forma de cómo Dios nos está hablando para que podamos desarrollar un hábito de oración en nuestra vida. Precisamente los jueves se llama culto de oración, ¿no? Y podemos nosotros entender en este mensaje cuán importante es perseverar en la oración, es ser perseverante en esa oración. Acá este pasaje que hemos leído nosotros es el Señor Jesucristo dándole esta enseñanza a sus discípulos y dándole incentivos para que ellos puedan orar y puedan ellos aferrarse, ¿no? A un hábito, a una vida, ¿no? Habituada a la oración, ¿no? Por eso hace el Señor Jesucristo énfasis, ¿no? en esta importancia que es orar, en esta actitud que debemos tomar nosotros los hijos de Dios para poder lograr una vida de oración y así poder alcanzar, ¿no? Respuestas de parte del Señor. De acuerdo con la enseñanza que el Señor Jesucristo acá les da a sus discípulos, hay tres elementos claves en esta oración que podemos verlos como verbos, ¿verdad? Y es el pedir, buscar y llamar, que está ahí plasmado en la palabra del Señor. Quiere decir que el Señor Jesucristo aseguró que hay una respuesta de Dios cuando le oramos al Señor. Mire lo que dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, dice, ¿no? Todo aquel que le está pidiendo al Señor, todo aquel que está haciendo un clamor delante del Señor, dice, y el que busca, perdón, recibe, dice, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, dice. Quiere decir que cuando somos perseverantes en la oración, entonces, y tenemos un hábito de orar todos los días, ¿verdad? Vamos a alcanzar, ¿no? Vamos a recibir una respuesta de parte del Señor. Entonces quiere decir que por eso Jesús les hace énfasis a ellos, ¿no? En estos tres elementos importantes que es pedir, que es buscar y que es llamar, ¿no? Con respecto a lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero mirando un poquito más profundamente, ¿qué es lo que se requiere para que se produzca respuesta a la oración? Es ahí donde en esta noche no quiero que podamos prestar atención nosotros, ¿no? A cuáles serían esos requisitos para que se produzca una respuesta a la oración. Quizás usted puede decir, tenemos que tener fe, y obviamente es el principal, no, requisito para que se produzca una respuesta a la oración, es la fe, ¿no? Pero dentro de la fe tiene que haber una motivación específica, o tiene que haber un objetivo, ¿no? Claro, que pueda partir de una necesidad de parte de nosotros. Mire lo que dice el versículo 9 y 10, que ahí el Señor les hace una comparación, ¿no? Con el hombre natural terrenal como cualquiera uno de nosotros, que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, dice, le dará una piedra? Creo que esto está clarito, ¿verdad? Nadie en esta tierra siendo padre y ve a su hijo que tiene hambre y ese hijo que tiene una necesidad y le está pidiendo pan, no le va a dar una piedra. Buscará ese padre, ¿verdad? La forma de poder complacerle a su hijo, poder proveerle a su hijo ese alimento que está necesitando, ¿no? Entonces va a buscar de alguna u otra manera la forma de cómo poderle traer una respuesta, ¿no? En este caso el Señor a nosotros, si estamos motivados específicamente a hacer una oración por una necesidad que estamos atravesando. Mire, hay ejemplos claros en la Biblia con respecto a las oraciones específicas que se hicieron conforme, ¿no? A lo que Dios quería, perdón, a lo que Dios podía hacer a través de esa oración. Y entre muchos ejemplos que tenemos, uno de ellos es cuando la reina Esther, ¿no es? Está entrando al palacio del rey, ¿no? Y está diciendo
que mandó pedir allá afuera que oren por ella, para que ella pueda hallar gracia delante de los ojos del rey, ¿no? Y pueda encontrar una respuesta al problema que estaban atravesando en ese tiempo los judíos. Se había levantado un edicto, ¿no? Una norma que tenían que matar a toditos los judíos de todas las provincias y de toda la tierra, ¿no? Era la orden de exterminar a todos los judíos. Entonces había una situación difícil, ¿verdad? Y como no estaba permitido a la reina entrar sin que el rey le hubiese llamado e invitado para que lo haga, entonces corría peligro su vida, ¿no? Por eso es que cuando ella recibe el mensaje de parte de Mardoqueo, ¿no? Le dice que no podía hacerlo porque había una ley que le prohibía, dice, ¿no? Pero cuando recibe otra vez Mardoqueo la respuesta de parte de la reina, dice, no, está bien, dice, pero de alguna parte vendrá la ayuda, la liberación, dice, para los judíos. Y quién sabe si para esa hora tú estarás como reina, dice. Ay, entonces entiende ella y manda esta oración específica, es decir, oren por mí para que yo pueda hallar gracia delante de los ojos del Señor. Entonces, la oración que tiene respuesta es aquella que tiene una motivación específica que puede partir de una necesidad que nosotros podamos tener en este tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál es la necesidad que usted tiene en este tiempo? ¿Qué es lo que le está afligiendo en este tiempo para que usted pueda motivarse, pueda decir, hoy voy a orar por esto que estoy pasando, por esto que estoy atravesando, y es el Señor mismo quien va a traer una respuesta a aquella necesidad que estoy atravesando? Si no lo hacemos así, ¿no? Y si solamente nomás superficialmente hacemos una oración de orar porque se nos ha enseñado que tenemos que orar y porque sabemos que debemos de hacerlo, ¿verdad? Pero si no nos motivamos, no nos esforzamos a creerle a Dios y que a través de esa oración, de ese clamor que estamos haciendo, pueda haber una respuesta de Dios, entonces pasará el tiempo, ¿no? Pasarán las cosas y solamente nosotros seguiremos nomás sobrellevando nuestra vida espiritual y con la carga más pesada todavía que cuando comenzó. Entonces, hay una necesidad, hay que orar por esa necesidad específica de tal manera que podamos alcanzar la respuesta de Dios, hermano, ¿no? Con nuestra motivación, con nuestra, ¿no? Insistencia en ello. Es como la otra vez que compartíamos la palabra del Señor y hablábamos con respecto a la viuda que iba y le pedía que le haga justicia a ese juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Pero dice que por su insistencia, por aquella, ¿no? Perseverancia de esta mujer, dice, le voy a hacer justicia, dice. Y ahí en ese pasaje dice, ¿cómo no hará el Señor también a sus hijos o a sus escogidos? Entonces acá vemos de que verdaderamente puede haber una respuesta de acuerdo a la necesidad que estemos atravesando. En segundo lugar, que se reconozca la imposibilidad de nosotros, ¿no?, de atender humanamente tal necesidad. Por eso dice que la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer en lo imposible y ver lo invisible, saber de que eso que no puedo hacer yo humanamente, que no puedo hacer yo con mi capacidad, con mi fuerza, ¿no? Lo puede hacer el Señor. Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Acá hay un término, hermano, muy importante que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Y yo le pregunto, ¿no? ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? Si a lo que leemos nosotros la palabra del Señor en todos los relatos de la Biblia vemos la magnitud del poder de Dios, vemos la grandeza de Dios, vemos el amor inmenso de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Entonces está plasmado dentro de ellos, ¿no?, de que Dios es un Dios poderoso, un Dios grande que puede hacer las cosas que le pidamos. Y como siempre digo, pero siempre y cuando también nosotros vivamos de acuerdo, ¿no?, a lo que dice la palabra del Señor para nosotros. Entonces, eso que me es imposible para mí, que yo no puedo hacerlo humanamente, ¿no?, que no tengo ya la fuerza para hacerlo, la capacidad para hacerlo, no qué sé yo, intelectual, material o económicamente, ¿no?
sé que el Señor lo puede hacer por mí. O sea, me va a ayudar el Señor para hacerlo. Me va a ayudar el Señor para hacerlo. Me va a dar la fuerza el Señor, ¿no? Por eso es que es muy importante, ¿no?, que podamos entender y podamos, que se llama perseverar en la oración, ¿no? ¿Usted cree que la oración es simplemente la superficial que de repente sabemos hacer o que hacemos nomás por los alimentos y el Señor, buenos días por este día y de repente así tan rápida y tan fugaz la oración que muchas veces le dejamos al Señor con respuestas de repente para darnos o para hacer sentir en nuestro corazón y no le damos lugar al Señor? ¿Por qué? Porque solamente nos hemos acostumbrado a hacer oraciones livianas, rápidas, ¿no? Sin saber de que, perdón, sin entender de que más allá de ello, ¿no?, muchas veces tenemos que pagar un precio y tener un tiempo, ¿no?, de poder orar constantemente delante del Señor. Reconocer nuestra imposibilidad da lugar a reconocer la soberanía y la grandeza de Dios en nuestras vidas, ¿no? Eso es reconocer de que Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer. Lo otro me muestra la respuesta se produce, ¿no? No porque de repente haya sido tan insistente, ¿verdad? Como que suena un poquito contradictorio, ¿no? Sino por el amor de Dios que me tiene a mí, que le tiene a usted, hermano, ¿no? Va a traer una respuesta del Señor, como lo dice el versículo 11 que hemos leído en esta noche. Dice, pues si vosotros siendo malos, dice, saben dar buenas cosas a sus hijos, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas cosas a los que le pidan, dice. Entonces, si vemos aquí, ¿no?, hay una forma de cómo Dios nos está mostrando cómo debemos hacerlo. Pedirle, dice al Señor. Pedid y se os dará, dice. Buscad y hallaréis, dice. Llamad y se os abrirá, dice, ¿no? Porque hay una respuesta de parte del Señor, ¿no? Hay una respuesta que Dios quiere darnos, ¿no?, de repente a los problemas que estemos atravesando, a las situaciones que estemos viviendo en este tiempo. La respuesta se produce por el amor que Dios tiene por sus hijos, hermano. Por eso dice ahí el verso 11, cuánto más vuestro Padre Celestial hará todo lo que le pidan, dice. Así que este es el primer concepto, la primera cosa que debemos hacer nosotros, ¿verdad?, para que produzca una respuesta a la oración que estamos haciendo. Dijimos que haya una motivación específica por una necesidad que estamos atravesando, ¿no? Que se reconozca que nosotros no podemos hacer lo que ya hice de repente, ¿no?, con mi fuerza, ¿no?, y no pude hacerlo, pero reconozco que la grandeza, el poder, la misericordia de Dios lo puede hacer y lo puede lograr, ¿no?, mi Señor, mi Dios, ¿no?, mi sostenedor, mi proveedor, el Señor Todopoderoso Dios. Entonces acá va a haber una respuesta, hermano, conforme a lo que le pidamos al Señor, ¿no? Entonces, declaremos esta noche de que vamos a ser, ¿no?, hijos obedientes, ¿no?, que vamos a perseverar en la oración, que vamos a asumir un papel pasivo, ¿no?, activo en la oración, ¿no?, que podemos perder las bendiciones de Dios en nuestra vida si dejamos de orar o no perseveramos en la oración. Cuando no lo hacemos y cuando no perseveramos en la oración, hermano, se pierden, ¿no?, grandes bendiciones de parte del Señor, ¿no? Y no es que esté tratando de decirle, ¿no?, que busque las bendiciones del Señor. Primero, busque, ¿verdad?, una relación íntima con Dios, ¿no?, a través de la oración, a través de un tiempo, ¿no?, de búsqueda constante en el Señor. Y luego, ¿no?, por su necesidad, por su problema, ¿no?, por la bendición del Señor, ¿no?, que Dios responda, que Dios haga, que Dios traiga, ¿no?, a nuestra vida, ¿no?, las respuestas precisas que necesitamos. Lo segundo es que Dios responde, hermano, como padre a las oraciones de sus hijos. Si no fuera así, no, wow, mire, no tuviéramos los pasajes en la Biblia, ¿no?, las 411 veces que indica con respecto a que debemos orar y debemos clamar y debemos pedir. No estaría registrado en la Biblia, no estaría dicho que oremos, ¿no? Entonces es la forma de cómo
nosotros podemos recibir, ¿no? La respuesta o de cómo Dios nos responde a nosotros como hijos cuando, ¿no? le oramos al Señor, ¿no? Hay dos responsabilidades cuando oramos y cuando clamamos al Señor, ¿no? La responsabilidad de hijos cuando clamamos al Padre y la responsabilidad del Padre, ¿no? al responder al clamor de sus hijos. Es como está diciendo acá, ¿verdad? El verso 11, ¿no? El verso 9, perdón, que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Dice, ¿no? Ya esto no tiene que solo interpretarse, ¿verdad? Como algo alegórico, sino es algo real que Dios nos está mostrando. Si ese hombre, siendo malo, sabe dar buen alimento a sus hijos, dice, no nos hace la comparación el Señor. ¿Acaso Dios no puede hacerlo, dice, mejor con sus hijos? Entonces, tiene que haber, ¿no? una respuesta favorable a los hijos de Dios. Siempre lo va a haber, hermano, cuando oramos y cuando clamamos al Señor. La palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, a Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, ¿no? y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es real, ¿no? Dios nos dice que nos acerquemos a Él confiando que a través de nuestra oración, de nuestro clamor, vamos a alcanzar la misericordia, el favor, la respuesta a Dios a nuestras oraciones. Pareciera algo liviano, algo sencillo, ¿verdad? Pero cuando se tiene que orar y cuando se tiene que clamar y cuando se tiene que declarar cosas, hermanos, grandes, preciosas para nuestra vida, para nuestra familia, es ahí donde empezamos a entender que es muy importante perseverar en la oración. Es muy importante la oración que hagamos nosotros como padres, ¿no? o como personas o como hijos, ¿no? si quiere llamarlo. ¿no? Pero de alguna otra manera es una forma de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, como dice ahí Hebreos que hemos mencionado, acercarnos confiadamente, dice, al trono de la gracia de Dios para alcanzar, ¿no? el favor, la ayuda de parte del Señor. Dios va a responder, hermano, porque es su responsabilidad de padre responder al clamor de sus hijos, ¿no? Además tenemos acceso a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Dios nos oye porque somos sus hijos, ¿no? Ahora, de repente usted dirá, no, pero yo ya estoy en esta forma de orar y de clamar al Señor o de pedir por una necesidad o por una situación, ¿no? Y quizás se hará la pregunta a usted, ¿no? ¿Por qué demora Dios la respuesta, ¿no? ¿O por qué está demorando esa respuesta de parte de Dios a mis oraciones? Hay por lo menos 4 razones, ¿no? por las cuales demora Dios la respuesta a nuestras oraciones. Uno, primero, para probar nuestra sinceridad y fidelidad a Dios, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados solo a pedirle a Dios y querer que nos responda a Dios, pero no, a Dios le toca o le compete a Dios el hacernos esperar, porque es el tiempo de Dios, no es el tiempo mío, es el tiempo de Dios. Cuando Dios quiera responder, ¿verdad? Va a probar entonces mi sinceridad, ¿no? a mi oración y mi fidelidad que estoy haciendo la oración. Si soy constante, ¿no? si soy perseverante en ella, ¿no? si es que voy a persistir en esa oración, si es que voy a pagar el precio y me voy a dedicar completamente a orarle al Señor por aquella necesidad, por aquella situación que estoy pasando. Entonces, pasando, ¿no? este examen, ¿no? de que Dios me pruebe, ¿no? entonces puede, ¿no? llegar la respuesta del Señor. Lo segundo es para probar también nuestra fe y fortalecernos, hermano. O sea, cuando más está la situación difícil, más nos hace acercar a Dios, ¿verdad? Más nos acercamos a Dios, más lo buscamos a Dios, más viene la ayuda de Dios, más viene de repente la demora también de parte del Señor. Pero debemos confiar y debemos creer, ¿no? de que es una forma de cómo el Señor de repente demora la respuesta para fortalecer nuestra fe, ¿no? Lo tercero, porque albergamos muchas veces, hermanos,
pecado en nuestra vida, rebelión, amargura, falta de perdón, desobediencia en nuestra vida y queremos que Dios nos responda y queremos que Dios nos bendiga. Si hay esto, no espere la respuesta de parte del Señor, porque tenemos que primeramente limpiarnos de todas aquellas cosas malas para poder recibir la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Por eso es que es una forma de cómo demora, ¿no?, la respuesta del Señor a nuestra vida. Y en cuarto lugar, para enseñarnos, ¿no?, a perseverar hasta el tiempo perfecto de Dios, en el cual se produce la respuesta de Dios en el tiempo también preciso. Si no fuera así, ¿no? Todos harían solamente oraciones light, oraciones rápidas, oraciones nomás por ocasiones, por situaciones nomás. Pero sin embargo, no hay maneras y formas de cómo Dios nos enseña en su palabra de que debemos perseverar en la oración, dejando de que a un lado, ¿verdad?, de repente esa debilidad de nuestra vida espiritual de no hacerlo. Hay que buscar a Dios, hay que orar a Dios, hay que confiar en Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Y el texto que hemos leído nos muestra esta importancia o esta perseverancia en la oración que debemos hacer cuando le pedimos, cuando lo buscamos, cuando lo llamamos al Señor. Que esta noche esta palabra nos ayude a nosotros, ¿no?, a desafiarnos, ¿no?, a orar a Dios, pero a orar de verdad sí a Dios, no a orar así superficialmente, no a orar ligeramente, no, aún muchas veces ni nosotros mismos la creemos la oración que estamos haciendo. Ahora, ¿cuánto más Dios, verdad? Que sabe Dios discernir lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, creyendo, ¿no?, o deseando. Entonces tiene que ser una oración de verdad, una oración que toque el corazón de Dios, una oración que verdad muestre de que lo estamos haciendo nosotros, ¿no?, con toda perseverancia, con toda gratitud delante del Señor. Hay un pasaje ahí en el Antiguo Testamento que nos muestra la importancia también de la oración cuando Daniel ora, ¿verdad?, ¿no? Cuando salió un edicto, también una ley medo-persa para que todo aquel que en el lapso de 30 días se arrodille o clame, ¿no?, a otro Dios fuera de la estatua que se había construido, haya sido echado al foso de los leones. O sea, estas personas sabían que haciendo este decreto, ¿verdad?, era la única forma de cómo podían dañar la imagen de Daniel. Porque buscaron por otra forma, por otros medios, buscaron cómo hacerlo quedar mal delante del rey para que el rey le quite, ¿no?, esa autoridad que le había dado, porque recuerde, ¿no?, que habían gobernantes, dice, en 127 provincias, dice, y 3 gobernadores que estaban sobre esos 127 gobernantes, dice, pero sobre esos 2 gobernantes dice que Daniel era el mayor, dice, el superior, dice. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en la vida de Daniel, porque Daniel mantenía una vida de integridad, de oración delante del Señor. Entonces, con este ejemplo, ¿no?, que encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 6, yo quiero desafiarle a usted en esta noche y concluir este mensaje, ¿no?, animándolo a usted, hermano, animándolo a que se habitúe, se haga la oración, se haga un hábito en nuestra vida. Por favor, tiene que ser un hábito, tiene que ser una necesidad. Por eso Jesús le dijo en la parábola del capítulo 18, Lucas le dijo, la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar, dice. Entonces, no lo tomemos la oración como una opción, hermano. No es una opción. No es una opción por la condición que tengamos o por la situación que pasemos. Es una necesidad, por favor. Entiéndalo, es una necesidad que tenemos de orar siempre, dice, y no desmayar, dice. Así que esta noche, este mensaje, ¿no?, que tiene que ver con respecto a la oración, que es muy importante para la vida del creyente, que es nuestro alimento, es como el aire que respiramos, es como la comida que comemos, ¿no? La oración viene y nutre nuestro espíritu, nuestro ser, y nos hace fuerte, ¿no?, en el Señor para poder vencer las pruebas, para poder vencer las situaciones que atravesamos cada día. Que Dios bendiga su vida, que aprenda usted de este mensaje esta noche, ¿no?, a desafiarse a llevar una vida de perseverancia en la oración.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Acá, mi Dios, a través de esta palabra, este mensaje que hemos escuchado, Dios mío. Estamos, Señor, en la plena, Señor, seguridad, certeza, mi Dios amado, certidumbre de que usted es un Dios bueno, grande y poderoso, Señor. Y que va a escuchar, Señor, la oración que estamos haciendo a través de este medio y la oración que está haciendo mi hermano, mi hermana y cada persona, Señor, ahí donde esté, mi Dios. Oramos esta noche, Padre, creyendo, Dios mío, Señor, que a través de esta palabra, Señor amado, se abrirán las ventanas de los cielos, Señor. Vendrá una respuesta, Dios mío, a nuestra necesidad. Porque vamos a aprender a confiar en usted, Señor. Vamos a aprender a declarar y a perseverar en la oración siempre, Señor amado. Por eso el apóstol Pablo dijo que hay que orar sin cesar, hay que orar constantemente, cada día, Señor. Muchas gracias, Dios. Así oro esta noche agradeciéndole a usted, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío, Señor, y que su Espíritu Santo les guíe a llevar una vida constante en oración, Señor. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, que Dios bendiga este mensaje ahí en su corazón y que usted pueda aprender de él, de este mensaje, a llevar una vida constante y perseverante de oración en su vida. Para que tenga éxito y victoria, no aprenda a vivir una vida de oración. Dios le bendiga. Hasta el próximo jueves.